Hola, muy buen día a todos los niños y niñas que están viendo este video. Les doy el más afectuoso saludo y les doy la bienvenida a esta nueva clase de lenguaje y comunicación para niños y niñas de sexto básico. En primer lugar, quiero comenzar la clase de hoy, como siempre, dando algunas recomendaciones para que podamos tener una clase fructífera. Y es que les recomiendo que se ubiquen durante la clase en algún lugar donde se sientan cómodos, donde no sean interrumpidos por nadie y ustedes tampoco interrumpan la actividad del resto. Además, que este espacio en el que se ubiquen tenga una luz cómoda, una luz suficiente, que no sea muy alta para que no anule la visión de lo que están viendo, ni que sea muy baja para que logren ver lo que están escribiendo además. Respecto a este último punto, les sugiero también que tengan algún cuaderno o algo donde tomar apuntes, porque es muy importante que vayamos registrando lo que vamos aprendiendo. De esa forma queda más grabado en nuestra cabecita los nuevos contenidos y podemos recurrir a ellos cada vez que lo necesitemos, ¿sí? Además, como última sugerencia, niños, niñas, los invito a que se acompañen con un vaso con agua, una botellita con agua, para que mantengan su cerebro siempre despierto, ¿ya? Porque hidratarnos nos mantiene activos, entonces es importante que durante la clase tratemos de promover esta concentración que necesitamos para poder comprender los contenidos que les estoy entregando, ¿ya? Para los que se vienen recién incorporando y que no han visto los videos anteriores, les cuento que estamos en la unidad 3, ¿cierto? De que corresponde al género dramático. Y yo soy la profesora Camila y soy de lenguaje para los que no me conocen. Y entonces hoy día es la clase 1 de esta unidad 3. Anteriormente hemos revisado las unidades de género narrativo y género lírico. Y ahora vamos a trabajar con lo que es el género dramático, ¿sí? Entonces, el objetivo de la clase de hoy es conocer la historia y los principales elementos del género dramático, ¿ya? Es muy importante que sepamos cómo surgió para que tengamos una claridad del género que estamos estudiando. Sobre todo el género dramático, que siempre ha tenido un alto impacto en la sociedad por la importancia que promueve. Entonces, los que ya han estado y han visto estos videos saben que hemos estado trabajando con un esquema para poder clasificar los textos. En el tronco vamos a encontrar todos los textos orales o escritos que conocemos que hay en el mundo y podemos clasificarlos gracias a estas ramificaciones que se realizan una hacia la izquierda y otra hacia la derecha entre los textos literarios y los no literarios. Como yo ya les había comentado, hemos trabajado con los textos literarios, narrativos y líricos. Y hoy vamos a trabajar con el dramático. La unidad siguiente será con los textos no literarios, específicamente el informativo, el instructivo y el normativo. Hay más, pero por esta vez son estos los que vamos a trabajar. Entonces, como ya les había dicho, esta clase corresponde a el género dramático. ¿Sí? No lo recuerden, no lo olviden, perdón. Y entonces, para quienes se vienen incorporando, les sugiero hacer un esquema igual a este o como ustedes gusten, en el que puedan realizar la clasificación. En el que puedan realizar la clasificación que está acá en este esquema del árbol, porque es muy importante que también tengamos una imagen mental de lo que estamos estudiando cuando nos enfrentemos con otro tipo de textos, ¿sí? De esta forma nos queda un poco más ordenada la información que vamos adquiriendo. Entonces, comenzamos con la clase de hoy explicando dónde surge este género dramático. El género dramático surge en Grecia y de ahí deriva su nombre porque los griegos indican que drama es hacer o actuar. Entonces de ahí que viene el nombre de género dramático, porque tiene que ver con una actuación o una representación de una determinada obra.
En un inicio, cuando comenzaron a surgir en Grecia estas representaciones teatrales, poseían un carácter sagrado, ¿sí? Estas representaciones tenían el fin de realizar un culto hacia Dionisio, que es el dios del vino y de la alegría, ¿ya? Entonces, como estas representaciones eran para hacer un culto al dios, estaban destinadas para todo el pueblo, ya que era como un festejo que ellos realizaban y que se representaba a través de cantos, ¿sí? Y de esta forma surgió el género dramático en Grecia, con el fin de realizar un culto a este dios que es Dionisio. Los mayores dramaturgos de esa época fueron Sófocles, Eurípides y Esquilo. Fueron los dramaturgos más reconocidos de esa época. Y dramaturgo quiere decir, para los que no conocen, los autores que escriben obras de teatro. ¿Sí? A ellos se les llama dramaturgo. Tenemos además que luego de este surgimiento del teatro en Grecia, donde tenía el carácter sagrado, hubo un decaimiento donde no se apreciaban representaciones teatrales, y luego, en la primera etapa de la Edad Media, tuvo un nuevo comienzo el teatro, pero ya estaba más destinado a la comedia, a hacer reír, ¿cierto? Y este nuevo comienzo, si bien venía con representaciones en base a la comedia, estaban escritos en latín. ¿Y por qué es importante saber que estaban escritos en latín? Porque en ese momento la mayoría de las personas no sabían leer. El latín era algo que manejaban muy pocas personas, ¿cierto? Y por lo mismo, este nuevo comienzo de las representaciones teatrales, estaba destinada para monasterios, donde estaba el clero, ¿cierto? Donde estaban los monjes, y para las universidades, porque ellos eran la sociedad culta de esa época. Entonces, a diferencia del primer comienzo del teatro, del primer surgimiento, acá el teatro, las representaciones teatrales eran solamente para la élite culta. No para todo el pueblo, como lo habían hecho en un comienzo, sino que ahora estaba reducido a un pequeño grupo de personas. ¿Y por qué digo un pequeño grupo de personas? Porque aquellos que sabían leer era un grupo muy reducido y se concentraban en los monasterios y las universidades. Entonces, con esto mismo vinieron 3 clasificaciones del género dramático, que sería la tragedia, que generalmente termina en un acto muy fatal, la comedia, que tiene la función de hacer reír, y la tragicomedia, que es la mezcla de lo anterior, ¿sí? No vamos a profundizar ahora en qué es cada tipo de clasificación, pero lo haremos en unas clases posteriores. Ahora, es importante además que podamos realizar la diferencia o la distinción entre obra dramática y obra teatral. La obra dramática es aquella que está escrita, ¿sí? Y que la escribe un dramaturgo, es decir, un escritor de obras de teatro, que se llama dramaturgo, es aquel que crea una obra dramática escrita. La obra teatral, por el contrario, no está escrita, sino más bien es la representación, es la actuación de la obra que fue escrita, ¿sí? Los dramaturgos escriben sus obras dramáticas con el fin de que sean representadas. Es decir, primero es esto, la obra dramática, y luego es la obra teatral, ¿ya? Es importante tener esa diferencia porque obra dramática y obra teatral no son lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cómo organizamos estos textos dramáticos? Podemos organizarlos en 2 estructuras principalmente. Tienen más elementos, pero lo vamos a ver en la clase siguiente, que son la estructura interna por una parte y la estructura externa por otra parte.
Aquí se van a dar cuenta cuando yo comienzo a entregar los elementos de la estructura interna que es muy similar a otro tipo de texto. Les digo esto para que vayan pensando a qué texto nos referimos o a cuál texto se asemeja el dramático, según su estructura interna. Entonces, la estructura interna del género dramático, en primer lugar, es la presentación del conflicto. En la introducción, el género dramático nos presenta cuál va a ser el conflicto o cuál va a ser la acción dramática que se va a desarrollar. Luego tenemos el desarrollo de esta acción dramática, ¿sí? Y por último, el desenlace. ¿A qué otro tipo de texto que hemos revisado se parece esta estructura interna del género dramático? Exactamente, al género narrativo, ¿verdad? ¿Por qué se parece al género narrativo? Porque al igual que acá, el género narrativo nos entrega primero en la introducción el conflicto del cual se va a tratar el texto, luego desarrolla ese conflicto y luego se resuelve, ¿sí? Ahora, la diferencia con el género dramático es que ese conflicto no siempre va a estar resuelto, ¿sí? Además de la estructura interna, tenemos la estructura externa, que aquí visualmente, al igual que en el género lírico, podemos reconocer el texto fácilmente gracias a esta estructura externa, ya que se divide la obra en actos, escenas y cuadros, ¿sí? La próxima clase vamos a interiorizarnos, vamos a profundizar más en la estructura externa e interna del género dramático. Por mientras, les voy a mencionar solamente que estos tres elementos son una división que se realiza dentro de la obra escrita o de la obra actuada para cambiar de escena, para cambiar la escenografía, para que los actores y actrices puedan cambiarse de vestuario también, ¿ya? Pero esto lo veremos en profundidad en la clase siguiente con ejemplos y con las definiciones que corresponden. Por el momento, entonces, para ir resumiendo, el género dramático surge en Grecia como una representación al dios Dionisio, por lo tanto tiene un carácter sagrado. Luego hubo un descenso donde no se aprecian nuevas creaciones teatrales, pero surge en su nuevo comienzo, que es en la primera etapa de la Edad Media, surge ya como comedia, pero ya no era para todo el pueblo, no era para toda la gente, sino que era solamente para aquellos que sabían leer, específicamente los monasterios y las universidades, ¿sí? Y bueno, luego de eso con el tiempo se le fueron agregando y se fue estructurando más este tipo de género dramático hasta tener lo que tenemos hoy día, donde podemos dividirlo entre estructura interna y externa, ¿sí? Sin embargo, clases siguientes de esta unidad vamos a ver más elementos de este género dramático que aún pervive en la actualidad, ¿ya? La clase de hoy día salió un poco más corta porque, como les digo, es solamente la historia y traté de resumirla bien para que nos quedara un poco más claro el panorama de cómo lo tenemos el teatro desde la antigüedad hasta hoy. Y señalarle también la estructura interna externa. De la misma manera, los invito a los que han visto obras teatrales ya, a los que han leído también en el colegio obras teatrales, que recuerden eso, porque nos va a servir para que cuando vayamos incorporando contenido nuevo lo vayamos entendiendo más fácilmente, ¿sí? Así que dicho esto, me despido, los espero en la próxima sesión y espero que les haya también gustado la clase. Que estén muy bien.